En esta sesión vamos a ver ejemplos de aplicaciones de la ecuación de Bernoulli y el ejemplo 5.5 vamos a analizarlo y es agua rociada en el aire. El problema dice fluye agua de una manguera, figura 5.39, que es este que tenemos aquí. Así está fluyendo el agua. Un niño coloca su dedo pulgar para cubrir la mayor parte de la salida de la manguera y hace que salga un chorro delgado de agua a alta velocidad. Es como uno de los problemas pasados en la que mencionábamos que cuando se reduce el área de salida, pues se incrementa la velocidad para conservar la cantidad de masa. Sigue diciendo, la presión en la manguera inmediatamente corriente arriba del pulgar del niño es 400 kilopascales. Si la manguera se sostiene hacia arriba, ¿a qué altura máxima podría llegar el chorro? Y solución: se rocía agua hacia el aire desde una manguera conectada a la tubería principal. Debe determinarse la altura máxima que pueda alcanzar ese chorro. Y bueno, vamos a establecer primero las suposiciones. Número 1, son 4 suposiciones. El primero, el flujo que sale hacia el aire es estacionario, incompresible e irrotacional, de modo que es aplicable la ecuación de Bernoulli. El número 2, los efectos de la tensión superficial son despreciables. El número 3, la fricción entre el agua y el aire es despreciable. 4, los efectos irreversibles que pueden ocurrir a la salida de la manguera debido a la abrupta contracción no se consideran. O sea, no existe esos efectos de regresión de flujo. Dentro de las propiedades, la densidad del agua se toma como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. En cuanto al análisis, este problema considera la transformación de la energía de flujo, la cinética y la potencial entre sí, sin que intervengan bombas, turbinas ni componentes de disipación con pérdidas grandes por fricción, y es adecuado para aplicar la ecuación de Bernoulli. La altura del agua será máxima, con las suposiciones planteadas, y la velocidad dentro de la manguera es relativamente baja. Es decir, B1 al cuadrado va a ser mucho menor que BJ cuadrado. Y entonces B1 se va a aproximar a 0, comparada con BJ. Y tomamos la elevación inmediatamente debajo de la salida de la manguera como nivel de referencia. Z1 es igual con 0. Entonces aquí va a ser nuestra referencia de donde vamos a partir nuestro análisis, en donde va a comenzar Z y va a ser igual con 0. En la parte más alta del chorro de agua, B2 es igual con 0 y la presión es la atmosférica. Entonces la ecuación de Bernoulli aplicada a lo largo de la línea de corriente de 1 a 2 se simplifica a esta expresión que tenemos aquí. Entonces nosotros vamos a analizar esta figurita. Aquí hacemos un zoom a esta parte donde el niño está poniendo el dedo en la manguera. Aquí viene con una velocidad, eh, una velocidad menor. Esta velocidad en 1 es mucho menor que la velocidad de J. Aquí esta velocidad se incrementa debido a que existe una reducción de área, por lo tanto esa velocidad aumenta. Pero la velocidad en este punto, la velocidad es muy baja. También en el punto 2, la velocidad en el punto máximo es 0. Es como cuando en dinámica analizamos el movimiento de una pelota que se tira hacia arriba, y en el punto máximo su velocidad es 0. Lo mismo aquí ocurre en este chorro de agua. En la parte 2 llega un punto en que la velocidad es 0 y empieza a descender nuevamente. Entonces vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli, que relaciona las presiones, la velocidad y la elevación. La presión que tenemos aquí, la velocidad y la elevación z. Entonces las condiciones en 1 tienen que ser iguales a la condición en 2. Y podemos decir que la presión en 1 entre ρ por g más la velocidad 1 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, esa velocidad que es baja, entre 2g más z1, que es la elevación, es igual a P2
aquí Z1 es igual con 0 porque estamos partiendo como referencia aquí, va a ser igual a la presión 2 entre ρ por g más la velocidad 2 al cuadrado, aquí la velocidad 2 es 0, entre 2g más z2, que es la altura desde 0 hasta el punto 2. Y también la velocidad 1 decíamos que es muy bajo, por lo tanto podemos aproximarlo a ser 0. Por lo tanto, si nosotros consideramos que esta velocidad es aproximadamente 0 y en 2 también es 0, entonces únicamente nos quedaríamos con estos términos. Z1 también es 0 porque estamos partiendo nuestro análisis desde aquí. Este es nuestro sistema de ejes. Entonces Z1 también es 0. Entonces únicamente nos quedaríamos con la presión 1 entre ρ por g y va a ser igual a P2 entre ρ g más Z2. Pero el problema nos dice que la presión 2 es la presión atmosférica. Entonces aquí en 1 este fluido está saliendo con una presión 1 y esa presión es la presión manométrica. Y aquí en 2 sería la presión atmosférica. Aquí sale con una presión, en el punto 1 sale con una presión, se va elevando y existe una caída de presión hasta llegar a solamente tener injerencia la presión atmosférica. De esta manera, ya eliminando todos estos términos, nos quedamos con P1 entre ρ por g, que es esto que tenemos aquí, y eso va a ser igual a P2 entre ρ por g más Z2. Seguimos, pero la presión 2 habíamos mencionado que es la presión atmosférica. Si despejamos Z2, despejamos esta Z2, este que está aquí, este término, va a pasar de este lado con signo negativo y quedaría P1 entre ρ por g menos la presión atmosférica entre ρ por g. Aquí tenemos el factor común que es ρ entre g, por lo tanto podemos simplificar y podemos decir que Z2 va a ser igual a P1 menos la presión atmosférica entre ρ por g, pero P1, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica, va a ser igual a la presión manométrica, que es lo que nos están dando en el problema, que es de 400 kilopascales. Entonces sustituimos y decimos que son 400 kilopascales entre 1000, que es la densidad por la aceleración de la gravedad, y lo multiplicamos por el factor de conversión, en donde establecemos que un kilopascal va a ser igual a 1000 newton sobre metros cuadrados. Y un newton va a ser igual a 1 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces lo multiplicamos por este factor y obtenemos que Z2 va a ser igual a 40.8 metros. Esa es la altura que el chorro de agua puede llegar a alcanzar. El resultado obtenido por medio de la ecuación de Bernoulli representa el límite superior y debe interpretarse como tal. Este afirma que el agua posiblemente no pueda subir más de 40.8 metros y con toda probabilidad llegará hasta los 40.8 metros debido a las pérdidas irreversibles que se despreciaron. Entonces este sería una de las aplicaciones a la ecuación de Bernoulli. El siguiente ejemplo es la descarga de agua desde un tanque grande. Y el ejemplo dice: un tanque grande está abierto a la atmósfera y lleno con agua hasta una altura de 5 metros, como se puede observar en esta figura, medida desde una toma cercana al fondo del tanque, como se puede observar aquí. Ahora se abre la toma en esta parte 2, en la parte de abajo, y el agua fluye hacia afuera por el orificio de salida lisa y redondeada que tenemos aquí en el punto 2. Determine la velocidad máxima posible del agua en la salida. Entonces tenemos un punto 1 que está abierto a la atmósfera, tiene una altura de 5 metros. Tenemos un punto 2
en donde obtenemos una velocidad 2. Y vamos a comenzar nuestro análisis partiendo de este punto, en donde justamente aquí va a ser z igual con 0. En cuanto a la solución, se abre una toma cerca del fondo de un tanque. Debe determinarse su velocidad de salida del agua del tanque. Dentro de las suposiciones, el número 1 es el flujo es incompresible e irrotacional, excepto muy cerca de las paredes. El número 2, el agua drena con lentitud suficiente como para que pueda considerarse aproximadamente como estacionario. En realidad, cuasi estacionario cuando el tanque empieza a drenar. El número 3, las pérdidas debido a las irreversibilidades en la región de la salida del agua se desprecian. Vamos a analizarlo entonces. Este problema incluye la transformación de las energías de flujo cinética y potencial entre sí, sin que intervengan bombas, turbinas ni componentes de disipación con pérdidas grandes por fricción, y resulta adecuado para la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces consideramos que en el punto 1, este que está aquí, está en la superficie libre del agua, de modo que P1, la presión en este punto, va a ser igual a la presión atmosférica. También el tanque está abierto a la atmósfera. B1, la velocidad en 1 al cuadrado, va a ser mucho menor que la velocidad 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí existe también una reducción de área. Entonces la salida de la velocidad del flujo en este punto es mucho mayor a la velocidad en esta superficie libre. Aquí se va descendiendo con una velocidad mucho menor. Aquí la velocidad es mayor. Y por lo tanto B1 lo vamos a aproximar a 0. O sea, la velocidad aquí es lenta, se va vaciando de manera lenta, y aquí la velocidad empieza a ser más rápida. Por lo tanto, vamos a decir que B1 va a ser aproximadamente 0, comparada con B2. El tanque es muy grande en relación con la salida. Z1 es igual a 5 metros y Z2 es igual a 0, porque partimos nuestro análisis desde este punto. Por lo tanto, Z1 es igual con 5 metros y Z2 va a ser igual con 0. Este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2. Tomamos el nivel de referencia al centro de la salida, que es lo que mencionábamos hace rato en esa parte. Asimismo, la presión 2, la presión que está aquí, va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, el agua se descarga a la atmósfera. Para el flujo a lo largo de una línea de corriente de 1 a 2, la ecuación de Bernoulli entonces se va a simplificar de la siguiente manera. Esta es la ecuación de Bernoulli, la presión 1 entre ρg más la velocidad 1 al cuadrado entre 2g más z1 es igual a la presión 2 entre ρg más la velocidad 2 al cuadrado entre 2g más z2. Entonces, como mencionamos, en el punto 1 está una presión atmosférica, y en el punto 2 también descarga a presión atmosférica. Por lo tanto, como esas presiones son iguales, cuando yo paso la presión 2 del lado izquierdo pasa como negativo. Entonces, como son iguales, se cancelan los términos de presión. También decíamos que en la parte 1 la velocidad es aproximadamente 0. Entonces lo hacemos 0 en esta parte y cancelamos también ese término. Entonces del lado izquierdo solamente nos quedaría z es igual con 1. Y eso va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado, que es lo que queremos determinar, entre 2g. Y z2 va a ser igual con 0 porque estamos partiendo del origen y establecemos que el origen lo vamos a colocar en el punto 2, por lo tanto ahí el valor de z es igual con 0. Entonces nos queda que z1 va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2g. Si se despeja b2, esto lo pasamos de este lado, z1 va a estar multiplicando a 2g.
y quedaría b2 al cuadrado va a ser igual a z1 por 2g o 2 veces g por z1. Si queremos despejar únicamente la velocidad 2, pasamos el cuadrado de este término del lado izquierdo y pasaría como una raíz. Por lo tanto, la velocidad 2 sería igual a la raíz de 2g por z1. Y eso va a ser igual, ya sustituyendo los valores, sería 2 por el valor de la aceleración de la gravedad, 9.81, por la elevación, que son de 5 metros, esta elevación. Y eso da como resultado 9.9 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con lo que se está descargando en el punto 2. La relación B es igual a la raíz de 2gz, se llama ecuación de Torricelli. Entonces grábense bien esta ecuación. La velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Por lo tanto, el agua sale del tanque con una velocidad inicial máxima posible de 9.9 metros sobre segundo. Esta es la misma velocidad que se manifestaría si se dejara caer un sólido a lo largo de una distancia de 5 metros en ausencia de resistencia al movimiento del aire por fricción. ¿Cuál sería la velocidad si la toma estuviera en el fondo del tanque en lugar del costado? Si el orificio tuviera los bordes afilados en lugar de redondeados, entonces se alteraría el flujo y la velocidad sería menor de 9.9 metros sobre segundos, en especial cerca de los bordes. Debe tenerse cuidado cuando se intente aplicar la ecuación de Bernoulli en situaciones en donde se tienen expansiones, contracciones abruptas, ya que en esos casos la fricción y la perturbación del flujo pueden no ser despreciables. Por conservación de la masa, B1 entre B2, la relación de las velocidades al cuadrado va a ser igual a la relación de los diámetros elevado a la cuarta. De modo que, por ejemplo, si D2 entre D1 es igual a 0.1, entonces B1 entre B2 al cuadrado va a ser igual a 0.0001. Y nuestra aproximación de que B1 al cuadrado mucho menor que B2 al cuadrado se justifica. ¿Qué quiere decir? De que nosotros consideramos que la velocidad en el punto 1 era mucho menor que la velocidad en 2, por eso la despreciamos y con esta relación justificamos que cumple. Esa relación de diámetros es mucho mayor a la relación de velocidades. Ese sería el ejemplo número 2 respecto a la ecuación de Bernoulli.